Son las 9:17, vamos a analizar el mercado, este arranque de septiembre, las claves, las referencias, con Juan Luis García Alejo, Grupo Amban. Juan Luis, ¿qué tal? Buenos días. A ver si te quitas el mute y podemos hablar, escucharte, porque el sonido no llega. Buenos días, Juan Luis, ¿qué tal el comienzo de curso? ¿Cómo llevas? Bueno, pues muy bien. La verdad es que con el agosto que hemos tenido, que ha sido bastante tranquilo, yo creo que la mayoría de los inversores deberían de estar satisfechos, ¿no? Hemos visto un buen desempeño de los índices de renta variable, pese a las advertencias que nos dejó final de julio. Bueno, para arrancar el mes tenemos la agenda bastante completa, pendientes de los aranceles, de los bancos centrales, Banco Central Europeo el día 11, Reserva Federal de Estados Unidos el día 17 y datos macroeconómicos sobre la mesa. El último lo tenemos, Eva Villanueva, ¿cuál es? Pues acabamos de conocer precisamente ese PMI manufacturero que estábamos pendientes de que se publicase y es una buena fotografía para la actividad fabril en España. Crece prácticamente a su nivel más alto en un año, ya que la producción, los nuevos pedidos y el empleo han aumentado a ritmos más fuertes en agosto con respecto a julio, 54,3 frente a 51,9 previo. Son los datos que representan ese ritmo de crecimiento. Recuerden, 50 es lugar de crecimiento, por debajo de 50 es contracción económica. Expectativas positivas respecto a un crecimiento sostenido, aunque la actividad de compras ha aumentado solo ligeramente en medio de las persistentes dificultades de la oferta. ¿Qué valoración haces del dato, Juan Luis? ¿Qué te parece la cifra? ¿Puede tener algún efecto en los mercados, en la renta variable europea? Marginal de forma inmediata, pero sí que hay que decir que los ISMs manufactureros en Europa, en general de los 4 principales países, pues con excepción de España, estaban todos por debajo de 50. España venía siendo una excepción, y además el último dato que acabamos de conocer pues todavía refuerza un poco más la idea de una situación diferencial. Sabemos que la parte manufacturera viene distorsionada, al menos en el corto plazo durante estos meses, por la situación arancelaria, que afecta sobre todo a bienes que se importan y se exportan, pero vamos a tener esta misma semana la oportunidad de hacer una lectura más completa de esa parte de la economía, la de servicios, que también los PMIs nos van a ofrecer y en la que claramente pues el sur de Europa, España en particular, pues mantienen todavía una dinámica de crecimiento positiva, pero insistimos en la idea de que previsiblemente también Alemania va a tener un buen comportamiento en la segunda parte del año, una vez que se elimina el ruido del sector exterior, del negocio que tiene que ver con importaciones y exportaciones en la mayoría de los países, que insisto, pues vienen distorsionados al menos en el corto plazo por esta situación arancelaria que vivimos. Se está produciendo, o vamos a ver, una gran rotación desde bolsa americana a índices más globales, desde el growth al value y desde grandes a pequeños medianos. ¿Eso ya está pasando? Bueno, pues nada más hay que ver agosto y el último trimestre, ¿no? Los valores pequeños americanos este mes de agosto han subido en moneda local más de un 7%, llevan un 9% en lo que sería el trimestre. Tenemos en todo caso el Nasdaq, que ha subido prácticamente en este mes de agosto un 4%, más de un 5% en lo que va de trimestre, y bolsas como las de Hong Kong y la China continental pues con desempeños muy particulares. En Europa, España es la destacada. Yo creo que por estilos sí que parece natural pues tener algo más de cautela quizá con todo lo que tiene que ver con crecimiento e inteligencia artificial, especialmente después de los resultados de Nvidia, que puede arrastrar en cierta medida al resto del sector, aunque la heterogeneidad es importante. Y en cuanto a las pequeñas compañías, pues claramente pensamos que es una de las partes que debe estar más representadas en relación a lo que sería la proporción natural en las carteras, en la medida en que, pues sobre todo en Europa, vemos que pueden tener un recorrido muy relevante de aquí a los próximos trimestres. Oye, en España también el nivel del mercado, ese 28% que lleva acumulado el IBEX 35 en el año, invita a una corrección como Dios manda. Dicen que septiembre suele ser flojillo. Bueno, suele ser flojo. De los últimos 5 o 6 años es cierto que la falta de liquidez, sobre todo el arranque del mes de septiembre, las pautas estacionales que venimos viendo a lo largo de los últimos años señalan esto, pero también lo decían para agosto y ha ocurrido exactamente lo contrario, ¿no? Yo creo que en ese sentido las valoraciones, como bien anticipaba, son probablemente el elemento clave y los elementos que acaban por determinar cuál es el rumbo del mercado en términos macro y de geopolítica son los que van a acabar llevando la batuta. Resultados no tenemos hasta dentro de prácticamente un par de meses, con lo cual pues un recorte que podría venir inducido por alguna cuestión de naturaleza macro
pues debería ser un recorte en todo caso pequeño, limitado, que simplemente corrigiese parte de ese buen comportamiento. Insistimos que el mes de agosto para el IBEX ha sido pues prácticamente una subida del 5,7% y el trimestre lleva más de un 7%, es decir, son desempeños que son francamente muy significativos. De los valores, ¿estás viendo algo que llame la atención? Valores, sectores en España y también en Europa. ¿Qué destacas? Pues mira, yo creo que en general el mes de agosto ha sido un mes de agosto en el que cuando vemos o analizamos el comportamiento sectorial, el comportamiento por valores, vemos claramente cómo hemos tenido arriba al sector automovilístico, ¿no? En un rebote que ha sido de cierta magnitud y que nosotros previsiblemente pues aprovecharíamos para ser algo más cautos con ese sector. También hemos visto cómo el lujo, Pernod Ricard, hemos visto a Louis Vuitton, que rebotaban también con bastante fortaleza a lo largo del mes de agosto. Y sin embargo, pues hemos visto esa debilidad sobre todo en los valores vinculados a Francia, donde un Saint-Gobain, un AXA, pues han tenido un comportamiento más negativo. También otros valores al margen de estos, Schneider Electric, SAP, pues se han comportado de forma algo peor, ¿no? Yo creo que hay que seguir pendiente un poco en este momento todavía de esa posible vuelta del sector automovilístico, que ya digo, ha estado en los rankings arriba en el mes de agosto, y pensamos que el sector bancario, sin embargo, pues puede tener cierto recorrido pensando ya incluso en una vuelta de los tipos de interés para el año 2026 o 2027 y el impacto que esto tiene en las expectativas de analistas en cuanto a margen financiero. Y dentro de Europa, sector farmacéutico, sector defensa, ¿estás viendo que hay más interés por aquellos sectores menos cíclicos y más defensivos? Bueno, depende un poco del... No todos los sectores se comportan obviamente de la misma manera. Has mencionado el sector farma, el sector de defensa, comportamientos distintos. Hoy tenemos, por ejemplo, aunque sea una visión muy limitada, la solo España, Indra rebotando después de un mal mes de agosto. Tenemos todos los problemas que ha vivido a lo largo del último prácticamente año el sector farma a nivel global y cierto ruido, que hay que ser en Europa en ese sentido, que hay que estar más cerca de defensivos o de cíclicos. Creemos que en este momento todavía, sobre todo pensando en que el comportamiento, el desempeño que puede tener el mercado en los próximos meses, pues va a ser relativamente positivo, un estilo más bien neutral. No comprometeríamos en ese sentido tanto por sectores como por valores previsiblemente. Y luego, ¿estás viendo también que esa rotación está yendo de los grandes a los pequeños? Y ahí la tecnología, ¿qué papel está jugando? Porque estoy viendo que la tecnología otra vez vuelve a subir. Alibaba, por ejemplo, esta madrugada en Asia ha volado. Sí, sí. Vamos a ver, la tecnología, más allá del recorte, las malas noticias que nos ha dado, por ejemplo, Nvidia la semana pasada o las buenas que nos ha dado Alibaba ayer, hoy, que está subiendo prácticamente ese 17% al calor de pues una mayor disciplina inversora, sobre todo el buen comportamiento del segmento de la IA, hay que dar algún tipo de referencia que yo creo que es relevante. Nvidia, desde los mínimos del 4 de abril, ha subido un 85%. En ese sentido que recorte algo, y lo hemos visto también a lo largo de estos últimos años, donde algo es algo significativo, no sería nada absolutamente extraño. Pero las dinámicas de crecimiento de la inteligencia artificial están de alguna manera viéndose cumplidas, y no solo eso, sino que además aceleran. La tecnología, especialmente en los segmentos de disrupción, van a aportarnos volatilidad en las carteras, pero son aquellas que de alguna manera claramente van a aportarnos también el crecimiento que podemos esperar en la medida en que pues pensamos que tiene que ver con unas dinámicas que no se van a quebrar, y la única cuestión, como siempre, pues es atender a esos límites de valoración que el mercado en ocasiones pues hace que los valores tengan recorte. Pero insistir en esa idea, Nvidia ha subido un 85% desde el 4 de abril. Oye, también me interesa dólar. ¿Está sufriendo porque se han llevado a los tribunales los aranceles de Donald Trump? Bueno, vamos a ver, son muchos elementos los que hay detrás del comportamiento del dólar. Si recordáis, sobre todo el cierre de julio fue un momento en el que el dólar se fortaleció de forma un poco más brusca y ha corregido a lo largo de todo el mes de agosto para quedarnos en esos niveles cercanos a 1,17, donde tipos de interés, las dudas acerca de
la hoja de ruta fiscal estadounidense, que con los ingresos derivados de aranceles pues se corrige en parte, pero el mercado pues sigue teniendo un ojo sobre estas cuestiones. La forma en la que se compromete la independencia de la Reserva Federal con esos ataques por parte de la administración Trump a diferentes miembros de la misma, o la presión sobre el propio presidente de la Reserva Federal, en general son elementos que lo que nos hacen pensar es que el dólar pues va a estar sometido a cierta presión. Creemos que las dinámicas de crecimiento en Estados Unidos se van a debilitar ligeramente, y en ese sentido pues las malas noticias relativas respecto al resto de Europa pueden hacer que el dólar todavía tenga algo de debilidad, ¿no? Yo creo que las cuestiones relativas a tipos están bastante bien descontadas. Estados Unidos necesita seguir bajando tipos de interés a 12 meses vista. Están descontándose prácticamente 5 bajadas de tipos de interés, y el tipo neutral para Estados Unidos, el dot plot, los propios estudios, pues sugieren que estaría más cerca del 3,50 que de los niveles actuales. Y luego una cosita más, sector automovilístico. Hemos visto los resultados de BYD y parece que no han sido nada buenos. La guerra de precios pues ha hecho mella a los resultados de esta compañía. ¿Estás notando reacción en las automovilísticas europeas? Sí, en agosto, como decíamos, han funcionado francamente bien, pero hay que conjugarlo con noticias como las que señalas. En general, yo creo que el gran dibujo desde lejos para la industria tiene que ver con una China en la que la capacidad instalada desde el punto de vista de producción es brutal, especialmente en lo que tiene que ver con el vehículo eléctrico, el impacto que además está teniendo la entrada de un producto relativamente barato, incluso con aranceles en la zona euro, y que está desplazando los gustos y los intereses de los consumidores, y que pone una presión sobre los márgenes de los productores tradicionales europeos importantes. Por eso decíamos que el rebote que han tenido pues un Volkswagen, ese 8% que ha subido, BMW o Mercedes, que también han funcionado muy bien este mes de agosto, pues podría ser algo más flor de un día que algo que esté apuntando a una recuperación a largo plazo sostenida de un sector pues que se sigue viendo sometido a unas presiones tremendas por razón de los competidores a nivel global, pero también por las cuestiones de naturaleza regulatoria y una estrategia que desde el punto de vista político pues ha orientado previsiblemente mal las decisiones estratégicas hace 5 años para todo el sector. Muy bien, Juan Luis García Alejo, Grupo Amban, gracias por las claves. Hasta la próxima, un abrazo. Gracias, un saludo. Feliz temporada. Adiós.